Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 12 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 20 de San Juan, del versículo 19 al 31. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos y no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra cómo Jesús nos dejó las Sagradas Escrituras. ¿Y para qué fueron escritas estas cosas? ¿Para qué? Para que creamos y para que creyendo tengamos vida eterna. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra donde Jesús les da el poder a sus apóstoles, a sus discípulos, de perdonar pecados. Jesús, siendo Dios y siendo verdadero hombre, perdonó también pecados. ¿Se acuerdan a la mujer adúltera que la iban a matar a piedra? ¿Qué le dijo? Mujer, ¿quién te condena? Nadie te condena. Vete y no peques más. ¿Se acuerdan del paralítico también? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Le perdonó los pecados y después los sanó. Hoy, a través de este evangelio, vamos a ir viendo para qué fueron escritos y por qué es que nosotros tenemos que creer y para qué es el sacramento de la confesión y quién es el que perdona a través del sacerdote, a través del ministro.
Quiero empezar por el final. Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿Qué es lo que hay que creer? Que Jesucristo es Dios. Y si yo creo que Jesucristo es Dios, yo no someto a juicio su palabra. Lo que Él diga, yo lo creo. Lo que Él mande, es mi deber cumplirlo. Mi deber es cumplir con sus mandatos, con lo que Él mandó. Y si Jesucristo le dio el poder de perdonar pecados a los hombres, yo no los someto a juicio. Yo simplemente acudo al sacramento de la confesión. Para ver un poquito más, antes de llegar al Evangelio, veamos en San Mateo, capítulo 8, San Mateo, capítulo 9, versículo 5, antes de llegar a la parte que quiero tocar del Evangelio, que es el versículo 21 de San Juan. Vamos a San Mateo, capítulo 9, versículo 5, para que ustedes vean cómo Jesús tiene el poder de perdonar pecados y que Él le delega ese poder a los hombres. Dice, algunos maestros de la ley, vamos a leerlo desde el 2. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de estos hombres, dijo el paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Le llevaron un enfermo a Jesús para que lo sanara. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Perdonarle los pecados. ¿Por qué Jesús le perdonó los pecados? Porque la causa de su enfermedad también tenía que ver con sus pecados, porque el pecado enferma tanto el alma como el cuerpo. Pero como Jesús sabía que iba a sanar no solo el alma, sino que le iba a sanar el cuerpo, tenía que empezar por limpiar su alma. Por eso Jesús le dice, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero hay personas que, como no creen en la confesión, como no creen en la misericordia de Dios que Él dejó y que Él delegó a los hombres y le dio el poder de perdonar pecados, también critican, y no solo critican a Jesús, critican a sus discípulos, y al criticar a sus discípulos están criticando al mismo Cristo, porque Jesús allá en San Lucas capítulo 10 versículo 16 les dijo, quienes a ustedes los escuchan, a mí me escuchan, quienes a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. No solo están rechazando el sacramento de la confesión, sino están rechazando al mismo Cristo cuando no acuden al sacramento de la confesión. Están rechazando la misericordia de Dios porque no van y se confiesan, porque no van y limpian su alma. ¿Y qué pasa? Están acumulando un sinnúmero de pecados y no saben que la lepra, que es el pecado, les puede ocasionar la enfermedad del cuerpo. Pero Jesús dice, algunos maestros de la ley pensaron, ¿qué manera de burlarse de Dios? ¿Qué era lo que pensaban los maestros de la ley? Que Jesús estaba burlando de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué decían ellos? Veamos un toquecito de San Marcos, que es lo mismo. San Marcos dice lo mismo. En San Marcos capítulo 2, versículo 7, porque ahí dice una palabra que lo dicen los hermanos separados. San Marcos capítulo 2, versículo 7. Dice, ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿A quiénes han escuchado ustedes decir eso? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Cómo me voy a ir a confesar yo con un hombre pecador igual a mí? ¿Cómo creen ustedes que yo me confieso directamente con Dios?
Pues lo siento mucho, porque en ninguna parte de la Biblia dice que yo tengo que confesarme directamente con Dios. La Biblia dice que Dios les dio, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. ¿Y a quiénes son los que se les retienen los pecados? Aquellos que no van y lo confiesan. El Señor dejó ese poder en manos de los hombres y dejó, esa es la manera de traernos la paz, y es lo que nos habla el Evangelio de hoy. Pero nos encontramos con personas que protestan contra el mandato de Dios, como lo hacían los fariseos, como lo hacían los maestros de la ley. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Eso es lo que les vamos a responder hoy. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Vean cómo actuó Jesús cuando ellos dijeron esto. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, ¿qué hace Jesús? Jesús conoce los pensamientos de los hombres. Les dijo: ¿por qué piensan mal? Jesús ve que están actuando mal. ¿Por qué? Porque Él tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Pero aquellos que protestan contra el sacramento de la confesión, contra la misericordia de Dios, el Señor dice: pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué es lo que están haciendo? Pensando mal, pensando que los hombres, que Dios no le dio el poder a los hombres de perdonar pecados. Están pensando mal, y por pensar mal no acuden al sacramento de la confesión, y por eso se están enfermando. Y si no, léalo en el Salmo 32. Dice: ¿qué es más fácil decir? Y Jesús le responde a los maestros de la ley: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados, tus pecados, o levántate y anda. Jesús les pone en la mesa: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te quedan perdonados, o levántate y anda. Y aquí es donde Jesús les tapa la boca. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Dónde Jesucristo dejó la autoridad para perdonar pecados? En la tierra. Si la Biblia hubiera querido mostrar que solo Dios tenía el poder, solo el Hijo de Dios tenía el poder en la tierra de perdonar pecados, fuera muy diferente. Pero la Biblia muestra y enseña que el Hijo del Hombre, que es Dios, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Y a quién le delegó esa autoridad para perdonar pecados? Que eso es lo que vamos a ver hoy en el Evangelio. Entonces dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. ¿Qué hizo la gente al ver a aquel paralítico sano, al ver que Jesús le había perdonado los pecados y que lo había levantado a la camilla? La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Ya que ya ahí está hablando en singular, a los hombres. Si la Biblia hubiera querido mostrar que solo Jesús, que solo el Hijo de Dios era el que tenía poder aquí en la tierra, hubiera dicho: alabado a Dios por haber dado tal poder al Hijo, a Dios Hijo de a Dios hombre. Pero la Biblia no lo presenta así. La Biblia lo presenta, y la gente al ver esto la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, en singular. No dice al hombre, a los hombres. ¿Y dónde fue que Dios le dio esta autoridad a los hombres de perdonar pecados? En el Evangelio de hoy, que está tomado del capítulo
San Juan del 20, versículo 21. Vean dónde Jesús le deja la autoridad a los hombres, a sus discípulos, de perdonar pecados. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿A qué lo envió el Padre? A perdonar pecados, a liberarlos de aquellos que están oprimidos por el pecado. Ahora bien, Jesús dice: como el Padre me envió a mí, así yo también los envío. O sea, les está dando la autoridad, les está dando un mandato. Y vea cuál es el mandato que les está dando. Dice: como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Vean para qué es que van a recibir el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Para qué recibieron el Espíritu Santo? Para perdonar los pecados de los hombres. Por eso cuando uno acude al sacramento de la confesión, el sacerdote no le va a decir a usted: yo te perdono los pecados en mi nombre. No, el sacerdote le va a decir: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nunca te va a decir: yo te perdono y ya. No, él los absuelve en nombre de Dios. Para eso recibió el Espíritu Santo, para eso reciben el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa a través del sacerdote perdonando los pecados. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vean que el sacerdote nunca le va a decir a usted: yo te perdono los pecados y punto. No, lo hace en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el que lo mandó fue Dios. El que dijo: vayan y perdonen los pecados, fue Dios. Es una orden, es un mandato de Dios. Vayan, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Y quién es la persona que se les retiene los pecados? Aquella que no los confiesa. Dios perdona todo tipo de pecado, pero el único que no se perdona es aquel que no se confiesa. El único pecado que no puede perdonar Dios es aquel que no se confiesa. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios nos envuelve. Y es ahí donde nosotros encontramos la paz del corazón, la paz del alma. Porque vean que es a través de la confesión que nosotros nos llenamos de esa paz. Porque Jesús les dijo, les volvió a decir: la paz esté con ustedes. ¿De qué manera Jesús nos trae la paz? A través del sacramento de la confesión. Y lo hacían, la gente lo hacía en Hechos, que era lo que hacían. Hechos 19, 18. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 18, para que lo vayamos a ver a la práctica. ¿Qué hacían ya en los Hechos de los Apóstoles? En lo que hacían muchos de los que habían aceptado la fe, los que creían en la palabra de Dios, los que aceptaban la fe, venían a confesar. ¿A qué venían? A confesarse, a confesar todo lo que antes habían hecho. No confesaban una parte, confesaban todo lo que antes habían hecho. Pero ¿quiénes eran los que los hacían? Los que aceptaban la fe, los que creían en la palabra de Dios. Pero el que no cree no podrá ser limpio de sus pecados. Por eso el Evangelio termina: ¿para qué fueron escritas esas cosas? Para que crean que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿Por medio de quién vamos a tener vida?
por medio de Cristo, si creemos en su palabra. Pero si no creemos en su palabra, no nos vamos a confesar. Si no aceptamos su palabra, no vamos a irnos a confesar. Por eso vemos que muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar. ¿Por qué? Porque ellos sí creyeron en la palabra de Dios. Ellos sí creyeron en la palabra de Cristo y acudieron al sacramento de la confesión. Dice, vamos a ver si es Proverbios capítulo 28. Vamos a ver dónde está Proverbios capítulo 28. Aquí está. Ya con esta termino. Proverbios 28:13 dice: ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. ¿Qué pasa con el hombre cuando oculta sus faltas? Cuando no se confiesa, dice que no conduce a nada. Ocultar tus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. El que acude al sacramento de la confesión, el Señor le perdona. Pero si no acudimos al sacramento de la confesión, no podemos recibir el perdón de los pecados, porque no nos podemos confesar directamente con Dios, porque Dios delegó a sus apóstoles, a sus ministros, para que perdonaran los pecados. Por eso San Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Qué es lo que suplica San Pablo? Que nos dejemos reconciliar con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? A través del sacramento de la confesión. Que el Señor les bendiga.